Esta información corresponde a la información del anillo Oura y lo que voy a explicar es cómo interpretar los valores que nos ofrece el anillo para poder entender de una forma fácil, pues bueno, los resultados cuando el HRV está alto o bajo, qué relación hay con la fatiga, qué relación hay con la frecuencia cardíaca, con la saturación de oxígeno, etcétera. Esto es la lectura que estoy haciendo es desde la plataforma, desde el dashboard, desde el ordenador, no desde la aplicación móvil, porque aquí permite ver las cosas quizá con más detalle. Vamos aquí a la pestaña Trends y dentro de Trends aquí aparece varias opciones para hacer lectura de los datos. Yo puedo hacer una lectura de los datos diarios, semanales o de los datos a nivel mensual. Yo recomiendo que la lectura de las variables de Oura se hagan a lo largo del tiempo, especialmente eh, el contrastar datos mes a mes, el cruzar variables del HRV con la frecuencia cardíaca en reposo, por ejemplo, y verlo de esa manera. Y ahora veréis por qué. Contextualizo. HRV es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en inglés es Heart Rate Variability, de ahí el nombre de HRV, es un término muy, muy común en el ámbito de la salud, del deporte. ¿Y qué nos quiere decir? ¿Qué dato nos da el HRV? Básicamente lo que nos está indicando el HRV es la salud que tenemos a nivel sistémico. Porque el HRV obviamente es una variable que se obtiene del corazón, de la frecuencia cardíaca. Pero el corazón está inervado por un nervio que es el nervio vago. Y el nervio vago tiene una inervación no solamente en el corazón, sino en muchas vísceras y muchos órganos de nuestro organismo. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre el sistema nervioso autónomo, de ahí el nervio vago, con la salud intestinal, lo que ocurre a nivel de las bacterias del intestino, lo que ocurre a nivel de nuestra capacidad de tranquilidad, de calma o de excitabilidad o de actividad. Todo esto es una información que viene el sistema nervioso autónomo a través del nervio vago y lo que el anillo nos está transmitiendo es un dato a partir de esa frecuencia cardíaca y detección de esa variabilidad de la frecuencia cardíaca y nos da un numerito. Ese numerito nos lo expresa en milisegundos y lo que nos está dando es el tiempo que hay, la latencia que hay entre cada uno de los latidos. Entonces, cuando estamos haciendo el ejercicio, estamos entrenando, nuestra frecuencia cardíaca aumenta, por lo tanto, el tiempo que hay entre cada latido, de alguna manera, es menor. En esos milisegundos son menores. Por lo tanto, el HRV sería bajito. ¿Sí? Cuando estamos en una situación de calma, de reposo absoluto, de tranquilidad, la frecuencia cardíaca en reposo, por ejemplo, baja mucho. Por lo tanto, el HRV tendría valores altos en función de la edad y en función del sexo. El HRV está condicionado, por ejemplo, a mayor edad, el HRV es menor. Por término medio, las mujeres tienen un HRV ligeramente mayor que el de los hombres. Por lo tanto, Oura da la información acorde a sexo y edad. Y eso es algo muy importante que, de acuerdo a la literatura, hay que hacer referencia a ello. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos en lectura con HRV? Aquí veis una primera gráfica. Yo he seleccionado, aquí he sombreado todo lo que quiero leer del HRV, desde que el primer día que el dispositivo se puso en funcionamiento hasta hoy, hasta el día de hoy, 29 de septiembre. Esto que veis aquí azul sería la variación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, entendida en que a mayor HRV, mayor salud, mayor calma, mayor capacidad del cuerpo de asimilar el trabajo que hacemos, mayor capacidad de recuperación. A menor HRV, algo está ocurriendo. O vamos a caer enfermos, o tenemos un nivel de entrenamiento que no somos capaces de asimilar, o básicamente vamos a caer en lesión. Eso es un estado de alerta, ¿no? Por eso el HRV es tan interesante hacer una lectura en el tiempo. Ya lo que vamos a ver aquí es prácticamente datos en más de un año. Entonces, yo sombrearía esta parte de aquí y me vengo aquí he cruzado dos datos, el HRV, promedio de HRV, que lo tendríamos en azul oscuro. Aquí tendríamos los datos de variabilidad, ¿veis? 98 milisegundos, aquí abajo 60 milisegundos, aquí ha vuelto a subir a 99, podemos ver el transcurso. Y luego lo he cruzado, lo voy a cruzar con la frecuencia cardíaca en reposo.
la frecuencia cardíaca más baja, que es la línea de azul más clarito. Veis aquí la frecuencia cardíaca es de 43 pulsaciones por minuto, aquí es de 48, aquí baja a 40. ¿Qué observamos en esta gráfica? Bueno, pues lo que observamos en esta gráfica es que el promedio de HRV de este deportista es de 83 milisegundos. El promedio en base a todos los datos que se han seleccionado. Sería algo así como un valor de referencia para este deportista. Teniendo en cuenta que es un deportista joven, este HRV pues entenderíamos que estaría en condiciones óptimas por encima de los 75 milisegundos, de ahí para arriba. Siempre que esté por debajo, ojo, alerta, algo está ocurriendo. Ahora vamos a explicar la variación de estos datos. Importante, por ejemplo, empezamos aquí junio, el HRV está bien, está alto, aquí vamos al mes de julio, 98, pero de repente, de julio a agosto, ¡pum!, el HRV cae en picado. De 98 cae en picado a 60 milisegundos. Y fue lo que ocurre, que inversamente proporcional, la frecuencia cardíaca que estaba bajita, 43, ¡pum!, en ese pico que el HRV está más bajito, la frecuencia cardíaca en reposo está más alta. ¿Esto por qué? Probablemente en este deportista algo llevó a que durante ese periodo ese HRV cayese en picado. Puede ser exceso de entrenamiento, puede ser concentración en altura, puede ser una enfermedad en el tiempo. Lo que nos está indicando esto es que el deportista en estas condiciones no son las mejores condiciones para seguir acumulando entrenamiento, por ejemplo, porque su cuerpo está en una fase de estado de actividad, ¿no? Es decir, pese a que está en reposo, su frecuencia cardíaca ha subido en exceso y su corazón, teniendo un HRV tan bajito, significa que su corazón por las noches pues está como muy activo, ¿no? Como trabajando para aportar solución a algo, ¿no? Un ejemplo de esto es cuando entrenamos a últimas horas del día, ¿no? Por ejemplo, algunos deportistas cuando entrenan a últimas horas del día les cuesta mucho dormir. O, por ejemplo, después de una competición, a veces por muy cansados que estemos no conseguimos dormir. Y esto es porque nuestro HRV está muy bajito, porque nuestra frecuencia cardíaca en reposo necesita estar alta para bien aportar nutrientes, bien para eh, quitar calor a nuestro cuerpo, bien para acelerar la recuperación. Esa es la lectura interesante que tenemos que hacer del HRV. Entonces, aquí, por ejemplo, de agosto a septiembre otra vez hay un aumento, hay un pico. Eso es, dijéramos, como una forma de vuelta otra vez a la normalidad, ¿no? Teniendo en cuenta que ese valor de HRV ha subido y la frecuencia cardíaca se mantiene bajita, ¿no? Entonces, si seguimos haciendo lectura, vemos que aquí a partir de noviembre, que aquí alcanzaba desde octubre a noviembre, dijéramos que en el caso de este deportista serían los meses, los peores meses, por así decirlo, ¿no? En este caso, porque son los meses en los que su HRV está más bajito. Por eso es importante preguntar qué ha ocurrido en esos meses. Muchas veces las lesiones suceden cuando el HRV durante el tiempo perdura. Una semana, 2 semanas, un mes, el HRV tan bajito, seguramente el deportista o al cabo de 2 meses o 3 va a caer en lesión. Generalmente en deportes de resistencia, lesiones por sobreuso, como por ejemplo síndrome de estrés medial o edemas óseos o periostitis o incluso fracturas de estrés, ¿no? Y muchas veces, ahora se habla mucho del REDES, ¿no? El déficit de energía relativa producida por el deporte, que no es más que estamos gastando más de lo que nuestro cuerpo es capaz de asimilar y recuperar, ¿no? Por lo tanto, parece ser que hay una relación entre el HRV bajito, frecuencia cardíaca alta en reposo, y la relación que tiene la moneda de cambio con la no asimilación del entrenamiento y la aparición de lesiones, ¿no? Entonces, fijaros que en este deportista, a partir de noviembre, va increciendo el HRV hasta el mes de junio. Y fijaros que la frecuencia cardíaca se ha mantenido siempre en una posición bajita, ¿no? Interesante, porque seguramente este deportista ha ido consiguiendo asimilar todo su trabajo hasta junio, quizá a lo mejor coincide con un pico de forma de entrenamiento, y vemos que de junio a julio otra vez ha habido una caída de ese HRV, ¿no? Habría que buscar muy bien ese de junio a julio qué ha ocurrido aquí. Factores X. Por eso es importante cotejar muy bien con el deportista estas bajadas de HRV, estas subidas de frecuencia cardíaca en reposo, porque son las que, desde el punto de vista de la prevención de lesión, de la salud, nos van a ayudar mucho a entender procesos futuros del deportista, ¿no? Otra correlación
curiosa, ¿no? Voy a mostrar dos correlaciones curiosas con una. El promedio de HRV, azul oscuro, y el Readiness Score, que sería la puntuación de preparación de ese deportista para la actividad, ¿no? Fijaros que a medida que el HRV baja, la predisposición del deportista para poder entrenar a similar también disminuye. Es decir, cuando aumenta el HRV, esa predisposición también aumenta, ¿no? En el caso de este deportista, ¿no? Tiene una correlación buena, de 0,53, es una correlación buena, que en el caso de este deportista sucede. Por lo tanto, HRV como variable para entender la predisposición del deportista de entrenamiento a la salud, como le queramos llamar, pues sería interesante, ¿no? En el caso de este deportista, pues se cumpliría, ¿no?